Bueno, en primer lugar, agradecer una vez más a la Universidad de Pamplona, especialmente al doctor Camilo Espinel por esta invitación. Me siento literal como en casa, compartiendo un espacio y algunas reflexiones de las inquietudes tanto académicas como profesionales que he venido desarrollando en este tiempo. Y los voy a invitar a pensar en un tema que ocupa la preocupación del sector empresarial frente a la gestión de los activos de información. Si yo les pregunto a ustedes cuál es el bien más importante que tienen las empresas y las organizaciones, seguramente nos vamos a encontrar con la información como uno de los valores intangibles. Y por eso, en el marco de la información, existe la necesidad de garantizar la protección de derechos y de derechos fundamentales, tal como lo vamos a ver hoy. Esta es la realidad tecnológica en la cual nos enfrentamos. Hoy estamos viviendo un proceso que se ha denominado la transformación digital. Es muy cotidiano encontrar en el interior de las empresas reflexiones sobre el Big Data, sobre la inteligencia artificial, sobre el Machine Learning, sobre la transformación digital, gestión documental, seguridad de la información y, por supuesto, protección de datos personales. Así que esta es una de las preocupaciones que nos corresponde abordar, porque estamos en un mundo absolutamente interconectado. Estamos participando de un entorno digital y cada vez nosotros compartimos mayores activos de información que son de interés para distintas entidades, tanto públicas como privadas, para distintas organizaciones, y por ello es necesario que nosotros conozcamos el régimen jurídico de protección que existe para garantizar la protección de la información personal. En este marco de información y de los grandes volúmenes de datos o el Big Data, encontramos unos activos de información que tienen conexidad con un derecho fundamental, como el derecho fundamental a la intimidad, a la privacidad y al buen nombre. Y en este sentido encontramos el dato personal. ¿Qué es el dato personal? Es la información de cada uno de nosotros. Y yo los invito a que hagamos una reflexión. ¿A quién le interesaría conocer nuestra ideología política? ¿A quién le interesaría conocer nuestros gustos, nuestros hobbies, nuestros intereses académicos y personales? ¿A quién le interesaría conocer aspectos relacionados con nuestro estado de salud? Pues muchas empresas están interesadas en gestionar esa información. Incluso nosotros podemos ver cómo se ha generado una transformación desde el mismo concepto de democracia. Vemos cómo desde la primera campaña de Obama se visualizó la posibilidad de influenciar a los electores a través de la gestión de la información. Veíamos cómo Obama daba un discurso muy distinto en Carolina del Norte que en Texas, porque había hecho un análisis de la información y a partir de esta información había identificado que podía generar empatía con ciertos electores. Por lo tanto, estamos en un entorno en el cual debemos garantizar la protección de nuestra información, y todas aquellas personas jurídicas, tanto públicas como privadas, tienen el deber de proteger esos datos personales. Por lo tanto, debemos nosotros ser consecuentes con esa protección y evidenciar que cada uno de nosotros tiene 3 niveles de información. Una información que es de naturaleza pública, y así lo establece la ley, pero de la misma manera hay una información que es de naturaleza privada y otra información que es de naturaleza íntima. Y por ello, si se realiza un tratamiento de esa información, se debe contar con una autorización expresa en la cual se deje clara la finalidad con la cual se está realizando el tratamiento de datos personales. Estos conceptos que reposan en la Ley 1581 de 2012, en desarrollo del artículo 15 de la Constitución, pues han venido a cobrar vida
en las decisiones que viene tomando la Superintendencia de Industria y Comercio de Legatura de Protección de Datos Personales. Y un poco para entrar en materia, quiero compartirles una sanción que se le impone a Colmédica por el valor de 1.034 millones de pesos. Los hechos que motivaron esa sanción es la denuncia que presenta una persona porque al ingresar su nombre completo en el buscador encuentra que se encuentra expuesto a internet una consulta que hizo a través de un portal digital que se llama Best Doctor, en el cual consultaba sobre aspectos relacionados con su estado de salud. Un caso particular, y es que esta persona había padecido un aborto involuntario y estaba consultando para tener su segundo embarazo. Oh sorpresa cuando ella encuentra que esta información estaba expuesta en la red. Cualquier persona que digitara su nombre podía conocer aspectos relacionados con su vida íntima, por lo cual presenta una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio, y dentro de la investigación que desarrolla la Superintendencia de Industria y Comercio, tanto del equipo jurídico como del equipo tecnológico de seguridad de la información, se evidencia que no solamente reposaba la información de esta señora, sino de 30 pacientes más, incluidos menores de edad. Esto motiva esta decisión y lleva a la superintendencia a iniciar el proceso de investigación y el proceso que conlleva con esta sanción. Dentro de la indagación que desarrolla la superintendencia encuentra que los datos que se encontraban expuestos correspondían a datos de naturaleza, en términos de la ley 1581, datos de naturaleza sensible, privada, semiprivada y pública. Y les expongo el listado de los datos. Habían datos como nombre y apellido, documento de identificación, dirección de correspondencia, correo electrónico, fecha de nacimiento, género, una descripción de la consulta formulada por el usuario, el diagnóstico de la consulta, estado de la solicitud y además información de menores de edad. Todos estos datos estaban expuestos en Internet. Y aquí quiero simplemente llevarlos a una reflexión de la arquitectura web. Si se encuentra un dato en Internet, es un dato que es muy difícil de garantizar la protección del mismo. La arquitectura tecnológica de la web impide que se elimine un dato, porque los datos se encuentran almacenados en distintos servidores. Entonces, si yo logro eliminar un dato de un servidor, es muy probable que se siga generando el tratamiento de información en otros servidores. Por lo tanto, el perjuicio que se llega a generar, pues está rayando con este derecho fundamental a la intimidad, a la privacidad y al buen nombre. En este sentido, vemos cómo la autoridad identifica que se vulneraron 3 principios de la norma. El primero de ellos, que no existía una autorización previa para haber recolectado ese activo de información. No se había solicitado una autorización en la cual el titular permitía que su información fuese compartida a través de plataformas tecnológicas, lo cual pues es simplemente natural. ¿Quién va a autorizar que su historia clínica sea accesible a Internet? En segundo lugar, que la información no estaba conservada bajo condiciones de seguridad. Y este es un elemento muy importante porque es acá donde los abogados tenemos que encontrar un punto de encuentro con la seguridad de la información y entender que los datos que se encuentran almacenados deben responder a unos criterios de seguridad de la información. Y es ahí donde nosotros encontramos que existen unos protocolos para proteger esa información, como lo es la ISO 27001, dentro de la cual se debe garantizar los distintos activos de información dentro de todo el ciclo de vida. Y el tercer principio que se vulnera es que en ningún momento se le informa a la autoridad que se había generado un incidente de seguridad.
Digamos que en términos de seguridad de la información hablamos de responsabilidad de medio, no puede haber responsabilidad de resultado. Si se vulneró la seguridad del Pentágono, pues se pudo haber vulnerado la seguridad de cualquier entidad. Sin embargo, es obligación de todas las entidades informar a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando se genera una brecha de seguridad. Por lo tanto, se incumplieron de manera general estos 3 derechos. Quiero compartirles otra situación porque además está muy próxima a la vida universitaria. Hay otra situación en la cual se generó una pérdida de información que era una hoja en Excel que tenía 3 activos de información: el nombre, el número de la cédula, les estoy hablando de una universidad, el nombre, el número de la cédula y la enfermedad de transmisión sexual que estaban padeciendo unos estudiantes. Y esa información pues ingresa a la red y, como ustedes bien lo saben, pues se vuelve viral y genera una serie de vulneraciones y derechos. Entonces este es el planteamiento del problema. ¿Cómo se soluciona? ¿Cómo deben tratar los datos las empresas y organizaciones que realizan tratamientos de datos? Lo primero es que debe garantizarse la protección de la información a través de la creación de un sistema de gestión de datos personales que permita blindar a la organización desde la recolección, pasando por el almacenamiento, el uso, la circulación y la supresión. O sea, desde que ingresa el dato hasta que es eliminado en el interior de la organización. Debe blindarse tanto desde la perspectiva jurídica como desde la perspectiva de la seguridad de la información. Por eso debemos entender que existe una integración entre el área jurídica, el área de procesos y el área de TI o de seguridad de la información. Y de esta manera se garantiza la protección de cada uno de los distintos activos de información que han sido confiados a una organización. Porque además quiero resaltar, además de la sanción de 1.034 millones que se le interpone a Colmédicas, viene la afectación al goodwill. Una empresa que no protege su información pues no genera confianza. Cuando yo como titular entrego mis activos de información a una entidad, estoy confiando en que se va a generar o se va a realizar un tratamiento adecuado y seguro de la información que he confiado. Por eso debe garantizarse esa protección a través de un gobierno de la información, teniendo en cuenta los siguientes aspectos. El primero, administración y gobierno de los datos personales desde los procesos. Las entidades deben proteger su información tanto en los procesos estratégicos como en los misionales, como en los procesos de apoyo. Otro aspecto es la pertinencia en la recolección y tratamiento de datos personales. Las organizaciones solo deben recolectar los datos personales que requieren de acuerdo al core de su negocio o a los requerimientos que tiene la entidad frente a la recolección de información. Sumado a ello, la relación entre procesos, funciones y datos personales. Resulta que en el interior de las organizaciones los datos son tratados por distintos stakeholders, distintas personas realizan tratamientos sobre esa información. Por lo tanto, es necesario que se logre generar controles para garantizar la protección de la misma. Y todo esto debe estar basado en el continuo análisis de riesgos. Sabemos que la información constantemente se está creando, que se están generando nuevos activos de información, por lo tanto las organizaciones de manera periódica deben estar haciendo análisis de riesgos y garantizando la mejora continua, porque solamente así van a lograr garantizar un proceso adecuado frente a la protección de datos personales. Y todo esto se encuentra basado dentro de las nuevas tendencias de protección a la información, especialmente en el derecho privado, y son las estrategias de compliance o de autorregulación. En materia de protección de datos, existe un régimen jurídico de responsabilidad muy particular que ha sido creado por el Decreto 1377 de 2015 y es la responsabilidad demostrada. No se habla de responsabilidad objetiva ni de responsabilidad subjetiva. Es el régimen jurídico de responsabilidad demostrada, a través de la cual las entidades deben evidenciar que han tomado
las medidas adecuadas, efectivas y verificables, orientadas a garantizar la protección de la información. Para poner un ejemplo, la Universidad de Pamplona debe tener un sistema de gestión de datos personales y debe haber definido cuáles son sus propias medidas, porque solo ella sabe cuáles son las medidas adecuadas, efectivas y verificables para garantizar la protección de todos los titulares. Dentro de ellos se encuentran estudiantes, profesores, pensionados, egresados y todas aquellas personas que han confiado su información. Por ello, deben implementarse unos principios que ha definido la ley. Uno es el principio de ser proactivo. No debo permitir que se generen las brechas de seguridad, sino que de manera constante debo tomar los controles orientados a proteger la información. Además de ello, debo garantizar la privacidad por defecto. Debo asumir que se pueden generar unos riesgos para tomar las medidas de contingencia orientados a proteger esos activos de información. Por otro lado está la privacidad como diseño, la privacidad desde el diseño. Antes de recolectar un dato, debo tener absoluta claridad de cómo voy a integrar yo un sistema de gestión adecuado que me permita a mí garantizar la protección de esos activos de información. De la misma manera, la funcionalidad plena. Esto es como un engranaje. Existen unas medidas que deben estar plenamente alineadas y articuladas. Son acciones que deben ser del mismo tamaño, del mismo material y deben tener el mismo nivel de importancia. Otro aspecto es la seguridad física y seguridad digital de los activos de información. Para finalizar, con la visibilidad y transparencia, que es el derecho que tenemos todos los titulares para conocer qué datos personales se han tratado sobre nosotros. O sea que cada uno de ustedes puede escribir un derecho de petición o una solicitud. Señores, Universidad de Pamplona, señores, Alcaldía Municipal, de manera respetuosa les solicito me informen qué datos personales tiene míos y con qué finalidad está realizando ese tratamiento. Y sumado a ello, el respeto por el usuario, que tiene que ver con la garantía de los derechos ARCO: acceso, rectificación, cancelación y oposición. Yo soy el dueño de mi información y yo dispongo sobre mis datos personales. Por eso, en el evento en el que yo quiera solicitar que se elimine un dato personal, tengo el derecho y tengo la legitimación proactiva para solicitarlo, o que se cancele o que se suspenda el tratamiento. Este marco regulador pues nos lleva a lograr evitar que se generen sanciones. Yo les hablé de las sanciones. Por un lado, la Superintendencia de Industria y Comercio puede imponer multas hasta por 1.600 millones de pesos. Además de ello, puede solicitar el cierre temporal o definitivo del tratamiento de datos personales. Además de ello, por el tratamiento inadecuado se puede incurrir en responsabilidad penal en el marco de la ley del artículo 269, literal F de la ley 1273 de 2009, que dice algo como esto: el que sin estar facultado con provecho propio de un tercero utilice, venda, sustraiga y 8 verbos rectores más, podrá incurrir en una pena de prisión de 48 a 96 meses. O sea que no solamente es la responsabilidad ante la superintendencia, sino además tenemos un tema de responsabilidad penal. Y si con el tratamiento inadecuado se llegaren a generar daños, habrá que indemnizarlos. O sea que también podemos entrar con los linderos de la responsabilidad civil. Sumado a ello, la afectación al goodwill y la pérdida de confianza del consumidor que se podría realizar frente al tratamiento de la información. Muchas gracias.